Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la regla del hospital. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Y qué vimos en el vídeo anterior? Bueno, pues recordar que la regla del hospital hace referencia a aquellos límites donde nosotros obtenemos formas indeterminadas como esta, o bien 0 entre 0, o bien infinito entre infinito. ¿Cómo obtenemos nosotros estos límites? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la regla del hospital. Ya sabemos que este límite es igual a este otro límite de aquí. Y recordar que aquí simplemente tenemos que obtener la derivada del numerador, aquí la derivada del denominador y luego obtener su límite. Ya vemos que este límite es igual a este otro límite de aquí. ¿Cómo llegábamos a la regla del hospital? Bueno, pues recordar que para ello empleábamos el teorema del valor medio ampliado. Bueno, pues conociendo que este límite es igual a este otro límite de aquí, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica todo esto. Tenemos que evaluar este límite de aquí y para ello, bueno, pues ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que sustituir estas x que tenemos aquí por el 0. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y obtenemos esta forma indeterminada. Ya sabemos que 0 por cualquier número es igual a 0. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros este número? Si tenemos aquí una forma indeterminada, bueno, pues para obtener este límite ya sabemos que tenemos que aplicar la regla del hospital. Y cada vez que vayamos a emplear la regla del hospital, bueno, pues para indicarlo tenemos que escribir aquí una h encima de este símbolo de igualdad. Esta h significa que vamos a aplicar la regla del hospital. Bueno, pues ya sabemos que este límite realmente es igual a este otro límite de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que obtener en este límite? Bueno, pues tenemos que obtener la derivada del numerador y también la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, pues ya sabemos que es igual a coseno de x. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues una vez que hemos aplicado la regla del hospital, ya sabemos que este límite es igual a este otro límite de aquí. ¿Cómo obtenemos este límite? Bueno, pues empleando la sustitución directa. Ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 1 entre 1 es igual a 1. Bueno, pues aquí tenemos el límite de este cociente que tenemos aquí. Y recordar que este límite es igual a este otro límite de aquí. Aquí simplemente hemos obtenido la derivada del numerador y también del denominador. Una vez que tenemos las derivadas, bueno, pues ya sabemos que evaluando este límite, si lo podemos evaluar, bueno, pues el resultado realmente ya sabemos que es igual a este límite de aquí. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar este otro límite de aquí. Ya sabemos que x tiende a 0. Bueno, pues tenemos que sustituir estas x que tenemos aquí por el 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos seno de 0. Y aquí tenemos e elevado a 0 menos e elevado a 0 en definitiva. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta forma indeterminada. ¿Cómo obtenemos su límite? Bueno, pues nuevamente aplicando la regla del hospital. Y recordar que como vamos a aplicar la regla del hospital, bueno, pues se indica con esta h encima del símbolo de igualdad. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada del numerador y también la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, pues ya sabemos que es igual a coseno de x. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues aquí la tenemos. Recordad lo siguiente, la derivada de e elevado a x ya sabemos que es igual a e elevado a x. Y la derivada de e elevado a menos x, bueno, pues ya sabemos que es menos 1 por e elevado a menos x. Bueno, pues como tenemos menos 1 por menos 1, ya sabemos que aquí tenemos más. Bueno, pues una vez que hemos obtenido este límite, que este límite ya sabemos que es igual a este otro, aplicando la regla del hospital, en definitiva obteniendo las derivadas, bueno, pues una vez que hemos obtenido este cociente de aquí, ¿cómo obtenemos su límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar la sustitución directa, es decir, sustituir estas x que tenemos aquí por el 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues esta vez obtenemos un medio. Bueno, pues ya vemos que un medio realmente es el límite de este cociente de aquí. Vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar este límite de aquí y ya vemos que esta vez x tiende a infinito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya vemos que si tenemos el logaritmo natural de infinito y tenemos e elevado a infinito, bueno, pues podemos sacar en claro que realmente tenemos infinito entre infinito. ¿Por qué? Bueno, por recordar las gráficas, aquí tenemos la gráfica de la función logarítmica. Bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a infinito, realmente el valor funcional tiende a infinito. ¿Y qué pasa con la función exponencial? Bueno, pues aquí la tenemos. Y nuevamente ya vemos que cuando x tiende a infinito, el valor funcional tiende a infinito. En definitiva, tenemos esta forma indeterminada. ¿Cómo obtenemos su límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla del hospital. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, pues ya sabemos que es 1 entre x. ¿Y cuál es la derivada de esta función exponencial? Bueno, pues ya sabemos que es la propia función exponencial. Bueno, pues una vez que hemos obtenido este cociente de aquí, tenemos que obtener su límite, pero antes de obtener su límite ya sabemos que esto lo podemos reorganizar, es decir, ya sabemos que esta x pasa al denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, una vez que ya lo hemos simplificado, ¿cómo obtenemos este límite? Ya sabemos que tenemos que sustituir estas x que tenemos aquí por infinito. En definitiva, ya vemos que tenemos lo siguiente, una constante entre infinito, porque ya sabemos que esto, cuando x tiende a infinito, ya sabemos que también tiende a infinito. Bueno, pues como digo, tenemos una constante entre infinito. ¿A qué era igual esto? Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Recuerda que cuando tenemos una constante entre infinito, ya sabemos que tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos su límite.
Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar este límite de aquí. Nuevamente ya vemos que x tiende a infinito, como tenemos aquí funciones polinomiales. Bueno, pues en definitiva ya vemos que este límite es igual a esta forma indeterminada. ¿Cómo obtenemos su límite? Aplicando la regla del L'Hopital. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues aquí la tenemos. Una vez que hemos obtenido las derivadas, ¿cómo obtenemos este límite? Ya sabemos que tenemos que realizar la sustitución directa. Realizando la sustitución directa, nuevamente obtenemos infinito entre infinito. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues como hemos obtenido este límite, que es una forma indeterminada infinito entre infinito, ya sabemos que para obtener este límite tenemos que aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Bueno, pues aplicamos la regla del L'Hopital. ¿Y cuál es la derivada del numerador? Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues aquí la tenemos. Reduciendo esta fracción obtenemos 3 medios. Bueno, pues ya vemos que este límite de aquí, cuando x tiende a infinito, es igual a 3 medios. En definitiva, ya vemos que el límite de este cociente que tenemos aquí es igual a 3 medios. Bueno, pues recordar lo siguiente, que una vez que aplicamos la regla del L'Hopital y realizamos la sustitución directa para obtener el límite, bueno, pues si obtenemos nuevamente una forma indeterminada, bueno, pues ya sabemos que para obtener ese límite, bueno, pues simplemente tenemos que seguir aplicando la regla del L'Hopital, es decir, tenemos que obtener la derivada del numerador y también la derivada del denominador. Una vez que hemos obtenido esas derivadas, bueno, pues realizando nuevamente la sustitución directa, si obtenemos otra vez una forma indeterminada como esta, ya sabemos que tenemos que seguir aplicando la regla del L'Hopital. En cambio, si llegamos a una constante, bueno, pues habremos obtenido su límite. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. ¿Cómo evaluamos este límite de aquí? Ya sabemos que obtenemos infinito entre infinito. Como tenemos esta forma indeterminada, ya sabemos que tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues aquí la tenemos. Una vez que tenemos las derivadas, ¿cómo obtenemos este límite? Aplicando la sustitución directa. Bueno, pues nuevamente ya vemos que obtenemos lo siguiente: infinito entre infinito. Como hemos obtenido esta forma indeterminada, para obtener este límite ya sabemos que tenemos que seguir aplicando la regla del L'Hopital. Bueno, pues ¿cuál es la derivada del numerador y del denominador? Bueno, pues aquí las tenemos. Una vez que hemos obtenido las derivadas, ¿cómo obtenemos este límite? Ya sabemos que tenemos que realizar la sustitución directa. Para el numerador obtenemos infinito y para el denominador ya vemos que tenemos una constante. Bueno, pues cuando tenemos infinito, tenemos aquí en el denominador una constante, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Como es igual a infinito, es decir, como no tenemos un número real, eso quiere decir que este límite no existe. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que cuando teníamos una constante entre infinito ya sabemos que esto tiende a 0, pero cuando tenemos infinito entre una constante ya sabemos que esto tiende a infinito. Como lo tenemos aquí un número real, eso significa que este límite no existe. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar este límite de aquí. Bueno, pues nuevamente ya vemos que obtenemos infinito entre infinito. ¿Cómo obtenemos este límite? Aplicando la regla del L'Hopital. ¿Cuál es la derivada del numerador? Aquí la tenemos. ¿Cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues aquí la tenemos. Ya vemos que nuevamente obtenemos una forma indeterminada para este límite de aquí. Bueno, pues seguimos aplicando la regla del L'Hopital. ¿Cuál es la derivada del denominador y del numerador? Bueno, pues aquí las tenemos. Sustituyendo estas x por infinito, bueno, pues nuevamente obtenemos una forma indeterminada. Como hemos obtenido una forma indeterminada, ¿cómo obtenemos este límite? Nuevamente aplicando la regla del L'Hopital. Bueno, pues aquí tenemos la derivada del numerador y aquí tenemos la derivada del denominador. Nuevamente realizando la sustitución directa, vemos que obtenemos lo siguiente: infinito entre infinito. Bueno, pues tenemos que seguir con la regla del L'Hopital. Aplicamos nuevamente la regla del L'Hopital y ya vemos que en el numerador tenemos esta derivada aquí y en el denominador tenemos esta derivada aquí. ¿Cómo obtenemos su límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: en el numerador tenemos una constante. ¿Y qué tenemos en el denominador? Bueno, pues ya vemos que tenemos infinito. Bueno, por recordar que cuando tenemos una constante entre infinito, ya sabemos que esto tiende a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de este cociente que tenemos aquí cuando x tiende a infinito es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. No lo he dicho, pero ya sabemos que esta fracción la podemos reducir. Bueno, pues una vez que la reducimos, ya vemos que tenemos lo mismo. Obtenemos una constante entre infinito, que ya sabemos que esto tiende a 0. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. ¿Cómo obtenemos este límite de aquí? Bueno, pues ¿cuál es la gráfica de la función tangente? Bueno, por recordar lo siguiente, aquí tenemos unas asíntotas verticales y aquí tenemos la gráfica de la función tangente. Y recordar que esto se repite de forma periódica. Bueno, pues en esta asíntota vertical ya sabemos que tenemos realmente a pi medios. Bueno, pues si nos aproximamos a pi medios por la derecha, bueno, pues ya vemos que el valor funcional tiende a infinito. Y aquí, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta forma indeterminada: infinito
entre infinito. ¿Cómo obtenemos nosotros su límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, pues aquí tenemos la derivada del numerador y aquí tenemos la derivada del denominador. Bueno, pues nuevamente ya vemos que obtenemos infinito entre infinito. Ahora bien, aquí tenemos secante al cuadrado y aquí tenemos secante al cuadrado y ya sabemos que eso lo podemos convertir a coseno al cuadrado. ¿Cómo era? Bueno, pues ya sabemos que coseno de x al cuadrado, por ejemplo, ya sabemos que es igual a 1 entre secante al cuadrado de x. Bueno, pues para el numerador ya vemos que tenemos lo siguiente, 1 entre coseno al cuadrado de t. Y aquí en el denominador, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 3 por 1 entre coseno al cuadrado de 3 por t. Bueno, pues ya sabemos que esto pasa al numerador y que esto pasa al denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí ya veo que me he equivocado porque aquí me falta este 3, porque este 3 sí que no se mueve. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que aquí realmente si hacemos la sustitución directa, ¿qué obtenemos? Bueno, pues esta vez obtenemos 0 entre 0. Hemos pasado de esta forma indeterminada infinito entre infinito a esta otra forma indeterminada de 0 entre 0, simplemente cambiando esta función trigonométrica por su forma equivalente. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos su forma equivalente. Ya sabíamos que coseno al cuadrado de t es igual a 1 entre secante al cuadrado de t. Bueno, pues como hemos obtenido esta vez esta forma indeterminada, nos da igual, simplemente tenemos que seguir aplicando la regla de L'Hopital. Bueno, pues seguimos aplicando la regla de L'Hopital y llegamos a esto de aquí, realizando la sustitución correspondiente. Bueno, pues llegamos a 0 entre 0. Realmente esto se puede simplificar un poco más y aquí lo tenemos, ya sabemos que aquí se cancela este 3 y aquí este 6 y se nos queda el 2 y ya sabemos que el menos se cancela. Bueno, pues aquí lo tenemos, pero realmente ya vemos que si hacemos la sustitución directa obtenemos 0 entre 0. Bueno, pues vamos a continuar y para ello, bueno, pues ya vemos que esto realmente lo podemos simplificar. ¿Cómo? Empleando la fórmula del ángulo doble. Ya sabemos que empleando la fórmula del ángulo doble, bueno, pues obtenemos realmente estas funciones de aquí. Ya sabemos que esta función es equivalente a esta de aquí y que la del denominador, esta función de aquí, es equivalente a esta otra función. Recordar que estamos empleando la fórmula del ángulo doble. Bueno, pues una vez que hemos obtenido esta simplificación realizando la sustitución directa, bueno, pues ya vemos que nuevamente obtenemos 0 entre 0. Simplemente os lo había explicado desde aquí, pero ya vemos que esto se puede simplificar y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues realizando la sustitución directa, ya vemos que obtenemos 0 entre 0. Bueno, pues continuamos aplicando la regla del L'Hopital. Bueno, pues ¿cuál es la derivada del numerador? Aquí la tenemos. ¿Cuál es la derivada del denominador? Bueno, pues aquí la tenemos. Esta vez realizando este límite, es decir, realizando la sustitución directa, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos menos 6 y aquí tenemos menos 2. ¿Por qué? Bueno, por recordar lo siguiente, que tenemos lo siguiente, 6 por coseno de 6 por, y aquí tenemos pi entre 2. O lo que es lo mismo, tenemos 6 por coseno de 3 pi. Bueno, pues ya sabemos que el coseno de 3pi es igual a menos 1, bueno, pues tenemos menos 6. Y aquí abajo, bueno, pues nos pasa lo mismo, tenemos 2 coseno de 2 por pi medios. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda 2 por coseno de pi. ¿Cuál es el coseno de pi? Bueno, pues ya sabemos que es menos 1. Bueno, pues tenemos menos 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplificando esta fracción, bueno, pues ya vemos que llegamos a 3. Aquí tenemos el límite de esta función de aquí. Recordar que cuando se trata de funciones trigonométricas, bueno, pues recordar que tenemos varias identidades trigonométricas. Empleando esas identidades trigonométricas, bueno, pues ya sabemos que podemos reducir muchísimo más la expresión racional. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros este límite de aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la sustitución directa, es decir, que tenemos el logaritmo de 1 entre, y aquí tenemos 1 menos 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos 0 entre 0. ¿Cómo obtenemos este límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Bueno, pues obtenemos la derivada del numerador y obtenemos la derivada del denominador. Bueno, pues antes de realizar la sustitución directa ya sabemos que esto lo podemos reorganizar más, porque ya sabemos que para que este exponente se convierta en positivo, bueno, pues esta vez lo tenemos que pasar al numerador y ya sabemos que esta x pasa al denominador. Y recordar que aquí también tenemos este 2 que está aquí dividiendo. Bueno, pues ya sabemos que pasa al numerador. En definitiva, tenemos esta expresión de aquí. Ahora sí, realizando la sustitución directa, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 2 por 1 menos 1 entre 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos lo siguiente, 2 por raíz cuadrada de 0 entre 1, bueno, pues ya vemos que tenemos 0 entre 1, lo que es lo mismo 0. Bueno, pues aquí tenemos el límite de esta función de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y ya en el siguiente vídeo vamos a ver otras formas indeterminadas, como por ejemplo estas de aquí. Tenemos infinito menos infinito. También tenemos 0 por
infinito. También tenemos 0 elevado a la 0 o bien infinito elevado a la 0. Y por último también tenemos esta otra forma indeterminada. Bueno, pues aquí tenemos otras formas indeterminadas. ¿Cómo obtenemos nosotros estos límites? Bueno, pues ya vamos a ver que lo único que hay que hacer es pasar de estas formas indeterminadas o bien a esta forma de aquí o a esta otra forma de aquí. Una vez que las tenemos en una de estas dos formas indeterminadas, ya sabemos cómo obtener sus límites. Simplemente hay que aplicar la regla del L'Hopital. Pero como digo, eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Hasta la siguiente!